Yo estaba para examinarme de la oposición de letrados de las Cortes en mi casa, esperando que terminase la sesión del 23 de febrero de 1981. Estaba viendo la televisión, estaban votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y pasó lo que pasó. Y yo esa tarde me quedaba sin democracia y me quedaba sin oposiciones, porque además el tribunal lo presidía Landelino Lavilla, que estaba presidiendo la sesión y que quedó secuestrado como el resto de la Cámara por el golpe de Estado, ¿no? Y me acabé examinando el día 27, que era un viernes, y después del examen me fui a la manifestación absolutamente multitudinaria que hubo en Madrid para reivindicar la democracia frente al golpismo, ¿no? Así que así empecé yo esta bella historia con esta casa. Ingresé luego en el año 83, fui letrado de a pie y iba a mis plenos y a mis comisiones, hasta que el presidente de las Cortes y del Congreso, entonces Gregorio Peces Barba, me llama un día y me dice: tienes que hacer un servicio a esta casa y a tu país, porque en el Parlamento Vasco han pedido que un letrado de las Cortes acuda a montar en sus orígenes el Parlamento Vasco. He pasado lista y que se llame Astarloa Guartemendicuano y más que uno. Y entonces, pues ahí estuve en Vitoria representando a esta casa unos años. Volví y entonces otro presidente, también socialista, Félix Pons, de memoria muy querida en esta casa porque fue un grandísimo presidente del Congreso, me propuso ser secretario general y letrado mayor de las Cortes. Y estuve una década de secretario general y letrado mayor de las Cortes. Después de tantos años tan intensos al frente de la administración parlamentaria y de la Secretaría General, pues pasé nuevamente a ser letrado de a pie, que es por cierto lo que a estas alturas soy. Es verdad que en medio también ha pasado alguna cosa, y es que he tenido la ocasión de venir a esta casa no solo como servidor y funcionario que lo soy, sino como parte del gobierno al que pertenecí, al gobierno de José María Aznar, y bueno, pues es otra perspectiva distinta de estar en las Cortes como gobierno. Finalmente como diputado, que lo fui durante 2 legislaturas por el País Vasco y una tercera por Madrid, o sea 12 años de diputado al servicio en aquel caso del Partido Popular con el que me presenté a las elecciones, ¿no? Y ahora pues soy letrado de la Comisión de Cultura, nada menos, del Congreso, que es una de las comisiones más bonitas a las que se puede atender en esta casa. La legislatura constituyente fue sencillamente apasionante. Es un momento de una efervescencia social, política, económica, sentimental, extraordinaria, en el que, y esto los más jóvenes, pues por ejemplo mis alumnos en la facultad a sus 18 años, no son capaces de imaginar cómo es un momento fundacional de una intensidad tan grande como el que se vivió en esos años, ¿no? La palabra de esos años era ilusión, la palabra de esos años era compromiso, la palabra de esos años fue naturalmente consenso, la palabra de esos años fue un Parlamento dispuesto a acertar después de una historia de 2 siglos en España en el que, como ustedes saben muy bien, las épocas de democracia se vivían por bienios o trienios y luego entre medias pues largos tiempos de autoridad, ¿no? Y afortunadamente en esos momentos se construyó no ya una década, sino que ya afortunadamente pues llevamos 4 décadas de convivencia. Y viene de ahí, viene de ese momento en el que una generación se reúne y dice: no queremos repetir otra vez la historia mala de España, queremos construir nueva historia y buena historia de España, y se hizo magníficamente, y el resultado es que probablemente hemos vivido el tiempo de mayor prosperidad de la historia de España, ¿no? Por ser justo, empezaré por decir que el andamiaje de lo que hoy es una potentísima estructura que es la administración parlamentaria ha sido obra de muchas personas, ¿no? En la época de la Constitución, pues desde el letrado mayor
Felipe de la Rica a los secretarios generales del Congreso, que era Francisco Rubio Llorente, que luego fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, o Nicolás Pérez Serrano, que era el secretario general del Senado, y que intervinieron en la elaboración de la Constitución. Y luego gente que estaba a su lado, pues Juan José Pérez Dobón. Cuando pasa ya el momento constituyente y en la primera y la segunda legislatura constitucional, pues tanto Nicolás Pérez Serrano, que ya he citado en el Congreso, como luego Luis Cazorla, bajo la presidencia de Gregorio Pérez Barba, ponen las bases del cambio. ¿Qué es el cambio? Pues el cambio es el paso de una estructura mínima que servía a una Cámara que no tenía las características democráticas que nacen con la Constitución, a una estructura de servicio a una Cámara democrática que además no ha hecho más que crecer en estos 40 años, ¿no? Yo solía decir, hablando por ejemplo del servicio de prensa, que cuando yo entro en esta casa los periódicos de provincias llegaban 3 días después. Había una mesa allí en uno de los escritorios al lado del hemiciclo, en la que se iban depositando los periódicos que iban llegando. Eso era servido pues por 2 o 3 personas que estaban en el servicio de prensa en aquel entonces, ¿no? Y no sé si exagero diciendo 3. Y fíjese, hoy es el Centro Internacional de Prensa de Madrid, ¿no? Y tiene unos servidores sensacionales que prestan un servicio a ¿cuántos? 200, 300 periodistas en los días más significativos de la casa, ¿no? Como el servicio de prensa, pues podría hablar de todo, ¿no? Del cuerpo de letrados, podría hablarles de los taquígrafos. Taquígrafos, siendo yo secretario general, pues naturalmente me generaron muchas dificultades, porque pasábamos de una reunión de vez en cuando a 7, 8 reuniones de comisiones al mismo tiempo, ¿no? Y había que servirlas, y había que atenderlas, y es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Así que ha sido un cambio histórico. Y una de las cosas que a mí me hace sentirme muy orgulloso como partícipe de ese proceso y como uno más de los funcionarios de esta casa, es haber comprobado cómo la administración parlamentaria ha sido capaz de servir a las necesidades de una institución, siendo así, y me parece importante destacarlo, que el país no suele ser muy generoso con los medios que le concede a su Parlamento. Es decir, que aquí hay un gran sacrificio personal de mucha gente que le echa muchas horas, en defecto de que frente a una estructura tan grande como es el Poder Ejecutivo tiene millones de funcionarios, ¿no? Millones. Aquí ¿qué hay? 600 funcionarios, 700 funcionarios entre Congreso y Senado, y entre 600 y 700 funcionarios pues hacen que esta casa sirva a lo que tiene que servir, que es a la Constitución y a la democracia, ¿no? Y uno siente mucho orgullo de compartir con tanta gente tan buena esta tarea, ¿no? Cuando yo estudié las oposiciones, estoy hablándole de finales de los años 70 y principios de los 80, es decir, en el momento constituyente mismo, nosotros estudiábamos los libros extranjeros. Yo tuve que esmerarme con el italiano, porque había un buen diritto parlamentario italiano por todas partes. Me tuve que esmerar con el francés, porque el droit parlementaire pues estaba escrito en muchos libros, y me tuve que esmerar con el inglés, que decían que era la madre de todos los parlamentos, y lo hacía no porque fuese una manía de los opositores, que bastante teníamos con estudiarnos los 400 temas, como para andar con los idiomas, sino porque no había literatura parlamentaria moderna española, ¿no? Había buena literatura parlamentaria española de la Restauración, en parte también de la Segunda República, porque bueno, pues el padre de Nicolás Pérez Serrano padre, o Francisco Ayala, u otros compañeros que sirvieron a esta casa en los años 30, pues habían escrito derecho parlamentario. Pero lo cierto y verdad es que el derecho parlamentario que hemos construido a partir de los años 70 y de los años 80 es un derecho parlamentario que en parte viene de la inercia de un derecho parlamentario de 2 siglos, pero en otra parte se ha modernizado de la mano de las experiencias de otros parlamentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui nombrado secretario general, una de las cosas que hice fue pedir a varios compañeros letrados que viajasen a distintos parlamentos del mundo y trajesen la mayor información posible de cómo estaban funcionando, no ya las cosas que dicen los libros, que las habíamos aprendido para la oposición, sino en el día a día. Es decir, el servicio de prensa del Congreso de los Estados Unidos, que es una barbaridad en comparación con lo que tenemos aquí, cómo funciona. O los miles de asesores que asesoran a los parlamentarios
en el Congreso de los Estados Unidos. Eso, aparte de preguntar quién lo paga, ¿cómo funciona? Bueno, pues todo eso fueron a Alemania, fueron a Inglaterra, fueron a Francia, fueron a Italia, fueron a Estados Unidos, y todavía conservo yo en mi biblioteca las fotocopias de aquellos informes que nos permitieran a nosotros estructurar bien una buena administración parlamentaria y aprender cosas que otros ya habían experimentado y que nos vinieron muy bien, ya una vez hechas, el poderlas aplicar, ¿no? La experiencia del Parlamento Nacional, de las Cortes, trasladada al Parlamento Vasco o a otros parlamentos autonómicos, ha sido fundamental. No ha sido fundamental, porque en cierta manera ha sido el pionero al cual se han ido ajustando luego los reglamentos parlamentarios y la organización parlamentaria de los parlamentos autonómicos, ¿no? No voy a insistir en mi particular experiencia porque tendríamos que dedicar 2 programas como este para explicar cómo era ser letrado mayor del Parlamento Vasco en aquellos años, pero sí quiero decir que aparte de que, digamos, lo que ha pasado en las Cortes ha sido la matriz de lo que luego se ha ido aplicando en los parlamentos autonómicos. Luego los parlamentos autonómicos han ido cobrando cada uno de ellos su propia idiosincrasia y su propia personalidad y han ido introduciendo cambios que a su vez son cambios muy interesantes para ser valorados en su aplicación en el Congreso de los Diputados. Y además hay que tener en cuenta una cosa que para los juristas parlamentarios es importante, ¿no? Y es que una de las novedades que introduce la Constitución es el control por el tribunal de lo que hace esta casa. Esta casa, hasta que se aprueba la Constitución, durante siglo y medio, sostiene la teoría de los interna corporis acta, es decir, aquí no nos controla nadie. El Parlamento se controla a sí mismo, no hay ningún sujeto externo que sea más que el Parlamento, y sin embargo la Constitución dice, no, frente a las leyes hay recurso de inconstitucionalidad, o frente a actos parlamentarios hay recurso de amparo si violan derechos fundamentales, y en particular el derecho de participación política del artículo 23 de la Constitución, y a partir de ese momento determinadas actuaciones de esta Casa empiezan a ser sustanciadas ante el Tribunal Constitucional. Una de las cosas que ha habido que tener muy claro en la cabeza a cuenta de esto de los parlamentos autonómicos es que el Tribunal Constitucional controla esta Casa, pero controla también otros 17 parlamentos. Y que no necesariamente la jurisprudencia de derecho parlamentario que ha hecho el Tribunal Constitucional nace de lo que hace esta Casa, sino que nace de lo que se hace en los otros 17 parlamentos. Y solo añadiré a continuación, y eso a veces no nos ha venido nada bien, porque la jurisprudencia realizada sobre situaciones muy forzadas que se han producido en algunos sitios ha acabado convirtiéndose en categoría para hacer cosas aquí que sin embargo no eran problema. Cosas como a quién se puede hacer comparecer o no se puede hacer comparecer, parlamentos autonómicos llamando a expresidentes de gobierno, parlamentos autonómicos, bueno, pues este tipo de cosas que, en fin, una de las cosas importantes en derecho es el sentido del límite, y cuando a veces se sobrepasan los límites, pues el sentido del derecho a veces sufre, ¿no? La administración parlamentaria es una administración extraordinariamente especial. Y tiene una sensibilidad muy particular, ¿no? Fíjense que viene de las Cortes de Cádiz, ¿no? Esto no es una cosa improvisada que hayamos inventado a partir de los años 70 en el momento constituyente aquí, porque claro, la historia del Parlamento es la historia de una lucha por su propia autonomía. En Cádiz el Parlamento se reafirma frente a una situación que es la del antiguo régimen. Y dice, no, yo quiero mi propia organización, yo quiero mi propio reglamento, yo quiero mi propia presidencia. Y sin embargo, a lo largo del siglo XIX, y en España claramente en el siglo XX también, en otros países ya no tanto en el siglo XX, se cuestiona la autonomía del Parlamento. Hay quien quiere gobernar el Parlamento desde fuera, y no hace falta señalar. Hay quien quiere dictarle al Parlamento su reglamento, hay quien quiere elegirle su presidente y hay quien quiere que las decisiones internas de su administración parlamentaria vayan en la dirección de favorecer al gobierno de turno. Un elemento esencial del Parlamento, conseguido a sangre y fuego en los parlamentos de toda Europa y de todo el mundo, es la autonomía. Aquí elegimos a nuestros propios presidentes, aquí dictamos nuestras propias normas, aquí tenemos nuestra propia organización y aquí tenemos la independencia de nuestros funcionarios, que no dependen de si a un gobierno le parece bien, mal o regular que se hagan según qué cosas.
Por lo demás, pues somos tan funcionarios como los demás, servidores públicos, estamos aquí para defender los valores de la Constitución y para hacer cumplir, como cualquier funcionario público en cualquier ministerio, las reglas de la ley y el derecho. Pero lo hacemos al servicio de esta institución que quiere reivindicar su autonomía para que nadie le diga desde fuera lo que tiene que hacer, ¿no? Tenemos la suerte de que la Constitución fue sensible con la cuestión de la autonomía parlamentaria. Y le dedicó un artículo de la Constitución que ha resultado fundamental a la larga para el funcionamiento de esta casa, que es el artículo 72. Yo invito a los que estén viendo esto a que cojan su Constitución, abran su Constitución en el 72 y lo lean, ¿no? Y el artículo 72, que además es de una precisión técnica muy notable, bueno, está redactada en esta casa y con voluntad de proteger a esta casa, dice: 1. Las cámaras aprueban sus propios reglamentos, lo hacen por mayoría absoluta y nadie desde fuera nos impone las reglas de funcionamiento. Y cita 4. Cita el reglamento del Congreso, que aprueba el Congreso, cita el reglamento del Senado, que aprueba el Senado, cita un reglamento que se llama Reglamento de las Cortes Generales, que por cierto no se ha aprobado desde 1978, y cita el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Y es muy preciso, es decir, está diciendo: las Cortes Generales tienen su propio personal, el personal de las Cortes Generales tiene su propio estatuto, el estatuto del personal de las Cortes Generales lo aprueban las Cortes Generales. Y además lo cierra diciendo: y las cámaras aprueban autónomamente sus presupuestos. Cosa que, por cierto, yo no estoy seguro de que a la larga haya sido particularmente bueno para las casas, porque el sentido de la austeridad que se autoimpone la casa a la hora de su financiación, aquí hay un gran tema desde hace muchos años, vamos, desde el principio, porque propiamente dicho, además no es solo un tema hispano-español, es un tema universal, ¿no? Que es la opinión pública pensando que en esta casa se tienen capacidades y privilegios extraordinarios, ¿no? Y resulta que esta casa precisamente ha sido de una austeridad enorme y que probablemente si hiciésemos un análisis de qué es lo que menos bien ha funcionado durante estos 40 años, es que hemos sido extraordinariamente restrictivos con los medios que se han puesto a disposición de esta casa, a diferencia de los medios que se han puesto, pues podría ahora ponerme a citar organismos autónomos, administraciones independientes, departamentos ministeriales, empresas públicas, pero en fin, hecha este paréntesis en relación con la pregunta: autonomía normativa, autonomía financiera, autonomía organizativa, elección de sus propios presidentes, autonomía en su propio personal, normas propias de su propio personal y organización y actividad regida por los órganos parlamentarios adentro, hacia adentro y no exigida desde fuera, ¿no? Ese es el resumen de la autonomía. Esta casa cuantitativamente no tiene nada que ver con lo que era hace, no digo ya 40 años, estoy por decir 20. Bastaría con hacer una cosa, que es ver cuál era el número de asuntos que ingresaban cada semana por el registro general hace 40 años, los que ingresaban hace 20 y los que ingresan ahora, y se comprobaría con gran facilidad que no es que se haya doblado o triplicado, es que se ha multiplicado por decenas, ¿no? Eso cuantitativamente. Eso quiere decir que aquí se trabaja mucho. Y es verdad además que es un trabajo muchas veces muy poco conocido, porque lo que brilla hacia afuera pues es lo que pasa en el Pleno, la pregunta parlamentaria de los miércoles al presidente del gobierno o al gobierno, tal, pero aquí se están reuniendo ponencias, comisiones, subcomisiones, comisiones especiales. Esto no pasaba hace 40 años. Hace 40 años no había tantas comisiones como hay ahora, no había tantas ponencias como hay ahora, y en consecuencia el trabajo cuantitativamente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Cualitativamente, el cambio es histórico, porque cuando se elabora la Constitución y se asumen los grandes principios de una democracia liberal, que la Constitución traduce, el artículo 66 de la Constitución, que es el que dice las funciones de esta casa, empieza por decir función legislativa, control, presupuestaria y las demás que diga la Constitución. Pero lo que tienen, y basta leer los libros de la época en la cabeza, es que esta casa fundamentalmente lo que hace es leyes.
Y efectivamente, 40 años después seguimos haciendo leyes. Pero esta casa, por cada ley que hace 100 o 200 actividades de control. Es decir, hoy los parlamentos modernos, y no solo el Parlamento español, se han convertido en parlamentos de control. Hoy los parlamentos escudriñan hasta el último de los rincones de cada una de las dependencias, de cada uno de los ministerios y dependencias públicas de los gobiernos, y no solo de los gobiernos, porque hoy ya se hacen comisiones de investigación sobre actividades empresariales, se hacen comisiones de investigación sobre organismos particulares, sobre incidencias que se han producido, pues un accidente de un avión, etcétera, etcétera, un accidente de un tren. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que ha cambiado cualitativamente, extraordinariamente, el trabajo del Parlamento. Y eso tiene una incidencia enorme en el sistema político, porque hoy cualquier gobernante, y no, cuando digo gobernante no me refiero solo a un miembro del Consejo de Ministros, me refiero a un director general, me refiero a un secretario general técnico de un ministerio, o me refiero a un presidente de una empresa pública, o me refiero a un director de un organismo autónomo, o al responsable o presidente de una agencia, sabe que toda su actividad está controlada por esta casa. Hasta el Poder Judicial acaba rindiendo en determinada medida cuentas a esta casa, porque se cita también, bien como expertos o a veces en el seno de comisiones de investigación, pues a personas que tienen responsabilidades judiciales, que tienen que tener además la prudencia y el cuidado de no violentar lo que es la actividad jurisdiccional por las peticiones que se realizan desde el Parlamento. Ha cambiado la forma de trabajar, porque la forma de trabajar, claro, era muy artesanal. No venimos de una tradición parlamentaria como la que pueden tener los ingleses, que llevan no sé cuántos siglos practicando el humor británico en el Parlamento. Bueno, pues no ha sido el caso. Entonces se tiene que ir formando también un cuerpo de conductas y de costumbres y de comportamientos que va generando el que hoy nos parezcan habituales, cosas pues que yo he visto nacer. Yo he visto nacer que en esta casa, de una legislatura a otra legislatura, no caducan los asuntos que estaban vigentes la legislatura anterior, o por lo menos no todos. Sí caducan los que están relacionados con un gobierno que cambia. Pero, por ejemplo, los parlamentos autonómicos, pues no se les obliga a volver a mandar otra vez sus proposiciones de ley, ni a los firmantes de una iniciativa legislativa popular se les obliga a presentar otra vez 500.000 firmas. Y he visto nacer el debate del Estado de la Nación, y he visto nacer el debate del Estado de las Autonomías, y he visto nacer, pues como ustedes han visto nacer, cosas que con el paso del tiempo se han hecho costumbre y que hoy pensamos que sería inaudito que no pasasen, cuando hace 30 años pues sencillamente no pasaban, ¿no? Se dice, y este es un tema particularmente interesante, que los reglamentos no se han cambiado y que es un debate recurrente, habría que hacer un nuevo reglamento, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he escrito un libro entero para decir qué cosas podrían hacerse en un nuevo reglamento, con lo cual no pienso negar que sería útil y conveniente pues que 40 años después tengamos unas normas diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo que digo eso, digo, pero es que ya tenemos muchas normas diferentes respecto a lo que pasaba hace 40 años. Porque por un lado, resoluciones presidenciales que han ido adaptando a nuevas necesidades, lagunas que antes había o vacíos que había en el reglamento. Pero por otro lado, y esto es una cosa menos conocida y que es muy importante, hay cada vez más leyes que en uno de sus artículos dicen, y en el Congreso hay que hacer no sé qué, y en el Senado hay que hacer no sé qué. Es participar en la fijación de la política exterior española, es controlar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que el presidente del Tribunal Supremo venga aquí a explicar la memoria de lo que ha sido la actividad judicial durante un año. Cambio cuantitativo, cambio en la actividad no solo legislativa, sino fundamentalmente de control, y cambio en los modos de funcionar, de ser. Estamos haciendo esta conversación en una sala en la que cuando yo vine por primera vez pues había no más de 10 sillas. Y en esta sala pues hay en este momento no menos de 30, que es la sala donde se hace la Junta de Portavoces, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que hoy a la Junta de Portavoces vienen 30 donde antes venían 7, ¿no? Fíjese si han cambiado las formas de funcionar. Mi libro del Parlamento moderno, dejo 3 mensajes que a mí me parecen fundamentales, ¿no? El primero, que frente a la impresión esta tan general, que insisto no es solo española, ¿no?, sino en el mundo en general,
de que los parlamentos ya no son lo que eran y que han dejado de ser esa cosa tan vibrante que eran en el pasado, donde había grandes oradores y grandes debates y todo eso, eso no es verdad. Es parcialmente verdad, había grandes oradores, había grandes debates y tal, pero nunca como hoy el Parlamento, y no solo el Parlamento español, el Parlamento en el mundo, en las democracias, ha cumplido mejor las funciones que se asignan al Parlamento en la historia de las democracias liberales. Le doy 3 o 4 datos para ejemplificar la diferencia de un Parlamento de hoy con un Parlamento del pasado, ¿no? Las señoras hace 100 años ni votaban ni podían ser votadas. Y además, de entre los señores, no todos los señores votaban y podían ser votados. Sufragio censitario, sufragio tal. Bueno, hoy no hay ninguna duda de que el sufragio universal es la base de la representación. Fíjese si hemos cambiado del pasado a hoy, para empezar en eso. El Parlamento se reunía de vez en cuando. Y de hecho, en fin, en la Restauración, por ejemplo, en España, uno comprueba que cada vez que había un lío del gobierno, el gobierno cerraba el Parlamento hasta que resolvía el lío. Imagínese si hoy cerrásemos el Parlamento cada vez que hay un lío. Es decir, es justo lo contrario. Cada vez que hay un lío, alguien exige que haya mañana una sesión parlamentaria para hablar del lío. Las comisiones se componían por orden alfabético. No por razón de que políticamente se organizaban los parlamentos en grupos parlamentarios. Es verdad que cada tiempo ha tenido su parlamento, que en algunos momentos ajustados a su tiempo han sido muy brillantes, pero hoy es cuando el Parlamento habla de verdad a fondo de educación, hoy es cuando el Parlamento habla a fondo de sanidad, hoy no estamos en la retórica, hoy estamos en los problemas. Con más o menos incidencia, porque los gobiernos son muy poderosos y llevan la manija del funcionamiento del Estado, ¿no? Pero se habla de todo y se controla todo en esta casa. Segundo mensaje. Nuestro Parlamento, bueno, como ha salido en otros momentos de esta conversación, funciona muy razonablemente bien. No tiene nada que envidiar a ningún otro Parlamento del mundo. Si hay algo que yo tengo que envidiar de algún otro Parlamento del mundo, son los medios. A mí me dan los medios que tienen los norteamericanos en el Congreso y le puedo asegurar que nos convertimos en algo fuera de serie, absolutamente fuera de registro. Porque con los medios que tenemos hacemos lo que hacemos, pues imagínense, hay cosas que yo traería del Parlamento inglés, hay cosas que yo traería del Parlamento francés, hay cosas que yo traería del Parlamento italiano, de los norteamericanos ya le he dicho fundamentalmente qué, pero al mismo tiempo digo, si los ingleses hiciesen algunas cosas que hacemos aquí, ¿cómo mejoraría su Parlamento? Si los franceses, que siguen todavía bajo el Parlamento de la Constitución de Gaulle, es decir, donde el gobierno tiene una predominancia absoluta sobre el Parlamento. Y tercer mensaje, el hecho de que funcionemos razonablemente bien no quiere decir que no haya problemas. Tenemos decenas de problemas, decenas. Creo que hay que sentarse, afrontar los problemas y dar soluciones ante los desafíos que tiene el Parlamento, que son muchos, que son muchos. Voy a hablar en primer lugar de problemas de toda la vida y luego hablaré de los problemas del tiempo este formidable de la modernidad que estamos viviendo, ¿no? Problemas de toda la vida, pues la partitocracia, es decir, la utilización, digamos, para el interés particular por parte de las fuerzas políticas de la institución, abusando obstruyendo, tal, bueno, problemas históricos que han generado en todos los parlamentos del mundo pues muchas situaciones de dificultad, ¿no? Otro problema que hay que afrontar, pues mire usted, es que hoy los países se gobiernan en parte por sí mismos y en parte por lo que está pasando fuera. Y entonces hay una serie de decisiones que afectan a todos los españoles que no adoptamos solo los españoles, que las adopta, pues no solo, pero muy directamente la Unión Europea. Y en la Unión Europea se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, no se reúnen al lado los presidentes del Parlamento. ¿Qué quiere decirse? Que el Parlamento está recibiendo decisiones que el Parlamento no toma, que sin embargo afectan a la vida de los ciudadanos. ¿Cómo conseguir que los parlamentos tengan una mayor participación en ese tipo de decisiones? Es otro de los retos y de los desafíos que tenemos por delante. Y ahora voy a los retos de la modernidad, ¿no? Hace un siglo, incluso si me voy al siglo XIX todavía la cosa resulta más gráfica, un ciudadano madrileño podía una tarde decidir si iba al teatro a oír a Gayarre,
cantar la favorita de Donizetti o venía al Congreso a escuchar a Castelar. Porque en el fondo era el gran teatro del mundo. Eso a día de hoy sencillamente ha sido sustituido por micrófonos. Y yo a mis alumnos, cuando les explico el Parlamento, siempre les digo, ¿ustedes se imaginan que en el hemiciclo siempre hubo micrófonos? ¿O ustedes se imaginan que en el hemiciclo siempre hubo luz eléctrica? Bien, pues la mayor parte de la historia de este Parlamento ni hubo micrófonos ni hubo luz eléctrica. Había que hablar a viva voz y se escuchaba al que tenía buena voz y se escuchaba menos al que no tenía buena voz, y los periodistas y los cronistas parlamentarios se quejan. Azorín se quejaba, dice, no oigo nada desde la tribuna de prensa, porque claro, es que pues el que no tenía voz pues no le oías, ¿no? Y luego la luz de las velas pues debía resultar muy reconfortante. Hoy pues resulta que existan, aparte de los micrófonos y la luz eléctrica, existen las nuevas tecnologías. Y tenemos que ajustar el Parlamento a la existencia de las nuevas tecnologías. Y en gran parte eso ya se está haciendo, porque hoy el trabajo, digamos, de todo el mundo saca el máximo provecho de los ordenadores y de Internet y del correo electrónico, que abre un escenario novísimo para el ejercicio de la política. Porque claro, el político hoy se relaciona con su elector al instante, mientras que antes tenía que coger el carromato, los caballos, a desplazarse, y al cabo de 10 días le contaba lo que había hecho la semana pasada. No solo en ese sentido, sino que además eso abre unas vías de comunicación extraordinarias de la institución con la gente. En el doble sentido, en el sentido de que cada vez más ciudadanos puedan participar en las actividades de esta casa, cosa que ya pasa y que tiene que pasar con más intensidad. En el sentido de que esta casa, que por cierto es una gran desconocida, porque todo el mundo habla de esta casa, y no siempre bien, pero no todo el mundo habla sabiendo lo que esta casa hace. Esto abre una posibilidad enorme para esta casa de hacerse conocer mejor, de hacer extractos que permitan a la gente visualmente. En fin, la biblioteca de esta casa, para el que no la conozca, es asombrosa. Uno puede darle a su ordenador personal y ver todos y cada uno de los debates que hay en esta casa, en cada una de sus comisiones, de sus plenos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un cambio absolutamente histórico que va a provocar cambios fundamentales en la relación entre la sociedad y la institución, ninguna duda. Y luego, aparte de la participación y del uso de las nuevas tecnologías, pues yo también me detengo y mucho en una cosa, ¿no? No se trata solo de tener mejores medios, no se trata solo de hacer mejores normas. Por supuesto que tener mejores medios y hacer mejores normas es bueno, pero nada de eso es valioso si no viene acompañado de los cambios en los comportamientos. Lo que pone es en valor una serie de valores, valga la redundancia, que van desde la honradez a la lealtad con la institución, que va al respeto de las normas, valores que si se interiorizan son mucho más importantes que las normas. Pata reglamento, pata normas, pata nuevas tecnologías, pata participación y pata comportamientos. Y ya tenemos 4 patas que nos pueden hacer sostener una mesa estupenda, ¿no? Mi opinión, yo la he puesto por escrito varias veces, mi opinión es que tenemos una Constitución estupenda, que ya quisieran para sí otros tener. Que todo es mejorable, pues nadie descubre la pólvora si dice que todo es mejorable, yo tampoco descubro la pólvora, nuestra Constitución es mejorable. ¿Estamos en condiciones de hacer cambios constitucionales para mejorar la Constitución? Esa es una pregunta. El escenario político nos lleva a que lo que hagamos sea para mejorar la Constitución. Si reformamos la Constitución es para fortalecerla, para hacerla mejor al servicio del proyecto de España y de los ciudadanos. En cuanto al qué, cada uno tenemos nuestra propia selección nacional de fútbol y nuestra propia reforma de la Constitución. Yo tengo la mía, pero sé que si doy el nombre de otra persona que me pueda venir en este momento a la cabeza y digo, y su reforma de la Constitución resulta que no tiene nada que ver con la mía, pues entonces estoy acertando. Y luego la segunda parte de esto del qué es que lo que no podemos es afrontar reformas constitucionales sobre la base de tópicos.
Si hacemos vitalicio este organismo, que hoy no lo es, que dura 5 años, pues resulta que los problemas de 5 años eran los de 5 años, pero ahora tenemos los problemas de hacerlo vitalicio. Y a veces uno escucha, pues, magia. Es decir, no, con esto resolvemos el problema de España. Pues mire usted, con esto no resolvemos el problema de España. Y la mayoría de los problemas que tiene este país no tienen nada que ver con una reforma de la Constitución. De hecho, yo suelo decir dos cosas. Que muchas de las reformas que se quieren hacer y que se proponen habitualmente, y que además muchas de ellas son muy sensatas, ¿no? Bastaría con reformar ley electoral, reglamento Congreso, ley orgánica Tribunal Constitucional, ley orgánica Consejo General del Poder Judicial. Quiero decir, que no hace falta una reforma constitucional para eso. Pero además digo una cosa que, en fin, que a mí me gustaría que se reflexionase, ¿no? Que es que si no somos capaces de generar la mayoría necesaria para hacer las reformas en las leyes, que lo más que requieren es mayoría absoluta, es decir, 176 votos, ¿de qué hablamos de reformar una Constitución que requiere una mayoría infinitamente mayor que 176 votos? Si pasamos esa prueba, pues a lo mejor estamos en condiciones de decir, pues ahora vamos al nivel superior del videojuego, y entonces pasamos a una reforma que requiera 3/5 o 2/3, la reforma de la Constitución. En su caso, a mi juicio, tiene que ser para fortalecerla.